¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Hoy tenemos un tema que de verdad nos toca a todos. Es crudo, fuerte, pero súper importante de entender si queremos un cambio real. Sí, porque aunque no lo parezca, esto sucede todos los días en las calles de nuestra ciudad. Hoy hablaremos del pandillerismo adolescente. Así como lo oyes, no es solo un tema de noticias rojas o de película, es una realidad que viven muchos chavos y chavas desde edades bien tempranas. Hay jóvenes que apenas tienen 13 o 14 años y ya están metidos en pandillas, y no es porque sean malos o quieran hacer daño. Exacto, muchas veces no lo hacen por gusto, más bien lo hacen porque no le ven más salida. Es lo único que tienen para sentirse seguros o acompañados. Así que no te despegues, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que ves el tema y sobre todo te puede hacer entender que detrás de cada joven en una pandilla hay una historia. A ver, vamos desde el principio. ¿Qué rayos es una pandilla adolescente? Porque muchos piensan que son solo grupos de delincuentes y ya. En realidad, una pandilla es un grupo de jóvenes que se reúnen y que se organizan, pero no precisamente para cosas positivas. Y tampoco es que lo hagan por maldad. Muchos chavos entran buscando algo que no tienen en casa: afecto, protección, identidad, pertenencia, porque en sus casas los ignoran, los maltratan o simplemente no les hacen caso. Y además, si viven en una colonia insegura, es más fácil que se junten con otros para sobrevivir, para no sentirse solos. Es un tema de comunidad, aunque no sea una comunidad rota. Y de hecho, algunas pandillas se dedican solo al graffiti o para marcar su propiedad según ellos. Pero hay algunas que ya están a medidas y metidas a cosas más pesadas, como vender sustancias ilícitas, a la extorsión o incluso armarse. Y esto no solo ocurre en zonas lejanas, ocurre también en zonas como Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tláhuac y sobre todo en Tepito, zonas donde el abandono institucional se siente a diario. Qué tristeza. Son colonias donde el gobierno no aparece, donde los servicios están al mínimo y la gente tiene que resolver como pueda. Y ahí es cuando entran las pandillas adolescentes. Aquí es donde empieza todo. Imagínate, crecer sin que nadie te vea, ni tu escuela, ni tu familia, ni tus autoridades. Eres prácticamente invisible. Es triste, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los chavos? Pues dicen, ya estuvo, vamos a hacer lo nuestro, y se organizan formando bandas, no porque quieran ser violentos, sino porque necesitan un espacio donde ser alguien y ser vistos por la comunidad. Es como su propio refugio. En vez de esperar ayuda, crean su mundo con reglas propias. Y sí, a veces eso los lleva por caminos peligrosos. Pero es importante decirlos, no todos los que están en una pandilla es porque sean criminales. Muchos solo buscan un lugar donde encajar, donde no se sientan excluidos por la sociedad. A esto se le llama instituyente, en ese momento en que un grupo está harto de ser ignorado, construye su propia forma de existir, aunque sea fuera del sistema. Y en ciudades como la nuestra, eso se repite todo el tiempo, porque cuando el sistema falla, la gente se organiza, a veces bien, a veces mal. Pero claro, llega un punto donde el gobierno no puede seguir haciéndose el ciego. Ve que hay un problema y entonces quiere actuar, pero actúa de manera equivocada. Lo primero que hacen es reprimir. Llegan los operativos, mochila segura, más patrullas en la calle, como si los chavos fueran unos criminales desde la cuna. Y tenían 13 años, imagínate ser un joven de 13 años que te cateen como si fueras narcotraficante. Eso no es prevención, es criminalización. Y el problema es que no entienden lo que lo causa. Solo ven la parte visible del conflicto y no de los factores que la producen. Y entonces solo intentan callarlo, pero eso no soluciona nada. Además, ¿saben qué es lo peor de todo?
No hay coordinación entre instituciones. La educación está por un lado, la policía está en otro. Y si hablamos de salud, bueno, pues ni se diga. Todos trabajan por separado. Eso es lo que se llama lo instituido. Es la reacción del sistema ante algo que no controló desde el inicio y normalmente reacciona mal y tarde. Y lo peor, en vez de integrar a los jóvenes, los aleja más y les dice con sus acciones que no pertenecen a la sociedad. Pero bueno, después de tantas fallas, el gobierno empezó a hacer las cosas un poco mejor. Y entonces Llegaron los programas más pensados como Barrio Adentro o Pilares. Ya no era solo castigar, sino ofrecer opciones de apoyo para todos los adolescentes y niños. Acudimos a un centro Pilares, donde nos atendieron y nos dieron una breve explicación sobre qué es Pilares. Nos explicaron un poco en cómo se maneja y cómo fue creado. También nos dieron una página donde podemos checar si realmente sirve el programa o no. esta página se llama Reglas de Operaciones y ahí vienen estadísticas del INEGI, donde nos explican en qué alcaldías han funcionado estos programas. En estos espacios se da atención psicológica, talleres, empleo, hasta cursos para artes y deportes. Y por eso los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, los chavos aprenden un oficio o algo útil que van a llevar a cabo toda su vida. Pilares es fundamental. Nació en el 2018 y se formalizó en 2019, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. Son centros comunitarios con un nombre largo, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Pero la idea es clara, dar oportunidad real en las zonas donde no hay nada. En 2023 se descentralizó y ahora hay más centros en zonas que antes estaban completamente olvidados. Puedes estudiar desde la primaria hasta universidades en ciberescuelas. También hay talleres, actividades físicas, culturales, de todo. Y además dan una beca, la beca Pilares para el Bienestar, para los chavos que vienen de bajos recursos. Esta beca se las dan para que no abandonen la escuela y sigan con sus estudios. Lo mejor es que utilizan el método llamado cucaracha, que es básicamente recuperar espacios vacíos, abandonados como lotes, edificios, y los convierten en lugares seguros. Esto sí es institucionalizado, es una solución pensada y más compuesta, que va desde la raíz del problema. ¿Y qué demuestra? Que sí se puede hacer política pública útil, si se escucha a quienes viven la realidad. Y también recordemos el centro que creó Clara Brugada, siendo alcaldesa de Iztapalapa, el centro Utopías. Pero tampoco todo es perfecto. Queremos contarte una historia dura que refleja lo que pasa cuando no se actúa a tiempo. Se trata de un chavo llamado Christopher, aunque en su barrio le decían el Cachetes. Tenía solo 15 años y ya estaba completamente metido en una banda que se le hacía llamar Los Escamosos. Y fue detenido más de 2 veces y aún así nadie hizo nada, más allá que privarlo de su libertad por unos días. ¿Saben qué fue lo peor de todo esto? Que nunca tuvo una red de apoyo, nunca recibió el apoyo necesario, no fue a terapia psicológica ni educativa, ni tuvo una opción de salida real. Y al final lo asesinaron a balazos por una pelea absurda, una discusión por una moto robada. Su vida se pudo haber salvado si alguien en algún punto lo hubiera escuchado y guiado correctamente. ¿Cuántos más como él hay, esperando una oportunidad que nunca llegará? Las pandillas no se crean porque sí, no nacen del gusto por lo prohibido. Se crean
cuando el sistema falla, cuando no hay otra salida, cuando todo parece ser cerrado. Y es urgente que el gobierno, las escuelas y las familias dejen de ver a los jóvenes como amenazas. Por eso se necesita más educación, más arte, más cultura y más empatía. Si no les Si no les damos un futuro, alguien más le va a ofrecer el camino. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Va a ser el camino equivocado. Y tú, que estás viendo esto, también puedes hacer algo. No ignores, no juzgues sin entender. Comparte esta información. Hablemos del tema, porque el silencio también mata. Esto fue un análisis profundo y humano sobre las pandillas. Adolescentes en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Recuerda, la prevención en casa, en la escuela, en la comunidad. Y también empieza contigo, infórmate, apoya y cuestiona. Nos vemos en el próximo episodio. Y no olvides compartir este contenido si crees que puede ayudar a alguien más. Hasta la próxima. Bye. Bye.